Hoy quiero hablar de las cosas a medias, porque esas cosas a medias cuestan mucho tiempo y por supuesto mucho dinero. Mucho dinero que si lo contamos como tiene que ser, veremos por qué esto de hacer las cosas a medias no es muy buena idea y no es rentable. Varias veces hemos hablado de cosas a medias por culpa de algo que es interno nuestro, la enorme distracción a la cual cedemos. Que existe fuera de nosotros mucha distracción, bueno, ya es un sistema impuesto, no podemos hacer mucho por eso, pero sí lo que podemos hacer es adecuarnos a esa realidad y saber cómo contrarrestarla. El enfoque, que hemos hablado tantas veces, es una de las maneras. Pero hay otra forma de interrupción de las tareas para que queden a medias, y es cuando ya es un sistema en el cual estamos en la cadena de trabajo a la cual pertenecemos. Hay algunas cadenas de trabajo y no es el caso del emprendimiento, no es el caso del empresario, del autónomo, porque él sí determina cómo se ve esa cadena, excepto un caso, y es de que esté inmerso en una red de trabajo en el cual hacer las cosas a media es parte del negocio. Que haya un negocio rentable en hacer las cosas a medias, sí, los hay, lamentablemente los hay, y son esos casos de inefectividad que uno dice, pero ¿por qué ha llevado tanto tiempo? Bueno, ha llevado tanto tiempo porque en esa cadena productiva, el gastar el tiempo que alguien lo pagará es una forma rentable de trasladar dinero de un lugar a otro. Efectividad no es que todos ganen. Inefectividad no es que alguien gana y otro pierde. Eso es efectivo. Siempre que hay alguien que gana y otro pierde, esa es una situación efectiva. Hay una forma de ser inefectivo que a veces es rentable. Normalmente no es el cliente directo, porque el cliente directo no permite ese tipo de gastos innecesarios, ese tipo de inefectividad. Pero cuando es un organismo mucho más grande, con menos control, esos gastos son el pan de cada día y este sistema de inefectividad es el pan de cada día. Por eso, muchas veces la gente se sorprende por qué entonces todo esto se desmontó y al final terminó, esta cadena productiva terminó en China. Bueno, justamente porque era tan inefectiva que era insostenible, era un sistema que no funcionaba, pero que mientras duró, muchos ganaron y muchos perdieron. Esas son las cosas a medias, que de pronto en algún lugar nos vemos sometidos a aceptar, pero que en nuestra vida no las aceptamos porque sabemos que nos cuesta mucho. Aún así, nos quedan muchas veces cosas a medias. Y entonces, aquí viene la pregunta, ¿por qué nos quedan cosas a medias? A veces nos quedan cosas a medias porque no tenemos un sistema de control nosotros mismos, de autocontrol, para saber en qué estado está, cuándo fue la última vez que hicimos algo y continuarlo. También hay falta de preparación en forma de proyecto. Debemos acostumbrarnos a que iniciamos algo y podemos considerarlo como si fuera un proyecto. No importa que no haya un destinatario externo o que sea algo nuestro, pero es un proyecto y todo proyecto debe tener una fecha de inicio y una fecha de terminación. Y entonces, para eso están hoy en día herramientas muy útiles. Una de las cuales yo uso mucho, es gratuita, es muy buena, es gratuita hasta cierto punto, como muchos programas gratuitos, pero te aseguro de que mucho antes de que necesites la versión paga, ya vas a haber tenido tantos beneficios y tanto dinero si lo usas correctamente que no te va a importar pagarlo. El programa se llama Asana, lo puedo dejar en las notas del programa. No recibo ningún beneficio por aconsejar programas, no recibo dinero para nada de eso, lo recomiendo porque lo he experimentado, no es una publicidad, lo
lo he experimentado, me sirve muchísimo. De seguro hay otros, de hecho los hay. A mí me gustó mucho este programa porque me da flexibilidad, porque tiene un gráfico muy bonito, pero principalmente por la flexibilidad. Me permite adaptarlo a las características de mi negocio y seguir la marcha de cada uno de los proyectos. No solamente el proyecto en sí, sino toda la comunicación que hago en torno a ese proyecto con personas. Por lo tanto, yo puedo saber cuándo hablé de algo con esa persona, en qué quedamos, qué es el próximo paso que tengo que dar para continuar con la labor. Pero un consejo también, y es de que cierra lo antes posible cada uno de esos círculos que empiezan y que a veces nos quedan por la mitad. Y cuando te queda algo por la mitad, es un dolor de cabeza futuro. Entonces, ser efectivo es tener esos sistemas de control, pero también la mente de que se deben cerrar. Inicias algo, trata de continuarlo hasta que quede totalmente cerrado. Y siempre pregúntate, ¿hay algo que me he olvidado? ¿Hay algo que me quedó en el tintero? Porque es muy probable que así sea. Y si es así, es mejor descubrirlo lo más a tiempo. Pensemos lo siguiente. El 20% de los errores son la causa del 80% de nuestras pérdidas. ¿Por qué? Porque esos errores que son pequeños tienen un factor de multiplicación que más o menos ronda en el 80%. Es decir, prioriza tu análisis, enfoca tu análisis a descubrir ese 20% de error que siempre está ahí presente. Se repite además. Puedes también usar los principios principales, una teoría que se basa en descubrir la esencia de ese problema y entonces ver qué elementos básicos tiene y siempre se repiten. En mi trabajo de consultoría yo sé de que hay algunos factores que son los factores de error en la gestión y siempre normalmente se repiten. Los buscas allí, ahí está. Normalmente te asombra cuánto influyen. Resulta que con este pequeño errorcito eliminé el 80% de una pérdida. Ahí estaba. Parecía pequeño, digamos así, como que se disfrazan de pequeños, pero influyen mucho y son grandes. Su sombra es muy grande, digamos así. Finalmente, quiero hablar también de lo que es quedar a mitad en los sueños, en las metas, en esos objetivos los cuales vibramos y vamos a ponernos en claro. Una cosa es desearía que me pasara tal cosa y otra cosa es vibro internamente con toda la máxima energía y visualizo eso que quiero. Y entonces, ¿qué pasa a mitad de camino? Bueno, vamos a hablar por qué eso a veces queda a mitad de camino y por qué a veces la gente dice, no funciona la ley de la atracción. Bueno, la ley de la atracción es muy sutil en algunas cosas y por eso no hay que tratar de a la ligera entenderla, sino ver su complejidad. En física cuántica se habla mucho de los opuestos, como una cosa puede ser al mismo tiempo sus dos polaridades. Una energía puede aparecer en dos polaridades y es justamente esta la clave de la ley de la atracción. En estos días conozco una persona que había deseado fervorosamente y estaba ya enfocado a tener su propio restaurante. Era jefe de cocina en un restaurante en el cual no estaba conforme. Pero digamos así, era una solución a medias el mantener ese trabajo mientras iba planificando cómodamente ese restaurante de los sueños. ¿Y qué pasó? Pasó que vino la época del confinamiento, ese restaurante no soportó con su economía y se ha quedado sin trabajo. En este momento está viviendo justamente esa situación contraria a lo que se podría decir, esa plenitud
por la cual vibraba, esa felicidad de obtener ese resultado, en este momento está reflejando y está viviendo la experiencia de la carencia, de lo que es no tener nada, ni siquiera ese trabajo, el cual él no le gustaba y el cual quería romperlo. Pero de alguna manera es el pasaje. Cuando deseamos algo correctamente, fervorosamente, estamos vibrando por eso y vamos más tarde o más temprano a experimentar su contrario opuesto. Y es ahí donde muchos abandonamos a veces, hasta que aprendemos que no, estamos solamente a mitad de camino, esto tenía que venir. En la vida privada, si tú has realmente vibrado porque aparezca aquella persona con la cual tú crees que va a ser una vida plena de felicidad, te puedo asegurar que viene un momento en el cual vas a experimentar justamente lo opuesto, la carencia total de esa vivencia, el vacío total. Y si caes en angustia por eso, y no lo ves como que tienes que pasar por eso para lograr realmente lo que ya está en camino, entonces tiras la toalla y te quedas a mitad de camino. Y el mitad de camino es una situación que es cómoda, pero no es plena. Fue mitad de camino. ¿Cuál es la noticia positiva en todo esto? Que sí, que si aguantas un poquito más, empieza una fase nueva. Empieza la fase en la cual tú obtienes iluminación y sabiduría. Entiendes que esto que estás pasando como carencia, tienes que pasarlo porque justamente estás en camino a esa plenitud del objetivo soñado. Y muy prontito empiezan a pasar cosas muy maravillosas. ¿Qué pasa de maravilloso? Que alguien te da un consejo, que aparece un mentor que te dice, ¿por qué no piensas así? Que aparece un libro de regalo por vías increíbles. Ahí empiezas a sospechar de que acá hay algo mágico. Realmente yo lo he vivido así, incluso en estos días. Me aparece una recomendación de un libro de una persona muy allegada, el cual dije, pues si esto lo he estado buscando no sé cuánto tiempo. Y me dice, a lo mejor te interesa, a lo mejor era justo eso. Y ahí está el universo actuando. Ahí está la mano del universo, o como le quieras llamar, la mano del Espíritu Santo, el cual se comunica con tu Dios. Perfecto, yo también lo veo así. Pero lo que sí veo es de que debo soportar y pasar por ese periodo de vivencia del opuesto. Luego empieza esa fase de sabiduría y ya estamos a un pie de que aparezca, también como por arte de magia, como llovido del cielo, ese objetivo al cual tanto queríamos. Conclusión del día: a medias no le sirve a nadie. A medias no es plenitud. Ten confianza. Cuando te toque vivir el opuesto, la energía opuesta, la vivencia de total insatisfacción por esto que estoy viviendo hoy, porque esto no es lo que yo soñé. Piensa lo siguiente: lo estás viviendo justamente porque es la preparación para esta fase en la cual estás entrando, que es mitad de camino exactamente, y estás entrando en la fase de iluminación, de maestría, de sabiduría, y ahí sí estás a un paso de que aparezca definitivamente eso al cual tú has vibrado energéticamente a tope, eso que has pedido. Lo que has pedido ya te está buscando. Lo que has pedido te está buscando. Que tengas un feliz fin de semana.